Vamos a hacer una caligrafía, un alarde de imagen, que es el único momento de la película en la que se permite hacer eso, que es cuando las dos niñas, hemos hablado alguna vez de eso, están hablando sobre la madre, y aquí hago un inciso, sobre la madre en la novela no se habla nunca, jamás, solamente se dice que tenía 15 años menos que Atticus y que murió de un infarto, no se habla nada, o sea que esa es una escena inventada para la película. Las niñas están hablando, el niño y la niña están hablando de la madre, y la cámara arranca hacia atrás y se ve a Atticus sentado y todo el mundo sabe que Atticus está pensando en la madre. Ese es el único momento que creo yo en el que se ve el pulso cinematográfico, por llamarlo de alguna manera, la personalidad de Mulligan dirigiendo la película. Pero que tampoco es nada retórico. Que tampoco es nada retórico. A mí me parece que es probablemente el mejor momento de la película. Es totalmente funcional, aparte, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento que tiene que ver mucho con la novela y tiene que ver un poco con el menosprecio de estos directores. Casi siempre lo que les unía es que estaban adaptando obras de teatro o novelas de una cierta popularidad. O eran famosas, o eran de Arthur Miller, o eran premios Pulitzer. Mientras que casi todos los otros directores, llamémosle clásicos, adaptaban también casi siempre novelas, pero novelas desconocidas y despreciadas. Lo cual les dio un poquito como la etiqueta de literarios. Y la verdad es que tú miras las películas, esta película yo no sé qué demonios tiene de literaria, con independencia de que tenga un texto en una voz en off inicial que me parece absolutamente admirable y que no está tal cual en la novela, que dice que no está citado en la novela, y que hay un trabajo de adaptación, digamos que no es nada esclava de la novela, es respetuosa con la novela, pero está lleno de inventiva. Y por ejemplo, esto que acaba de señalar Juan Miguel es perfectamente significativo. Digamos, el momento que antes, cuando hablábamos, quizá todos coincidíamos que era el más bonito de la película, el más emocionante, es un momento que no está en la novela. Lo mismo que hay gran cantidad de cosas que no son en modo alguno transcripciones de la novela, sino transformaciones y realizaciones de cosas que están potencialmente en la novela. O sea, yo creo que hay un trabajo, digamos, de crítica de la novela y de conversión en cine tan bueno como lo puede haber en un guión de Mankiewicz o de cualquier otro de los que consideramos normalmente grandes. Sin embargo, todo lo que se dice en la película se dice en la novela, en un sitio o en otro. Y aunque, por ejemplo, no exista, digamos, técnicamente esa voz en off, esa narradora, sin embargo, voy a leerlo porque son 2 líneas, si me lo permites. La novela termina con 2 líneas, que son las 2 líneas con las que termina la película. No son una voz en off. Dice: Atticus apagó la luz y se volvió al cuarto de Jen. Allí estaría toda la noche, allí estaría cuando Jen despertase por la mañana. Así acaba la película y así acaba la novela. Pero lo curioso es que yo creo que la película es más subjetiva y más nostálgica que la novela. Pese a que es una novela que es muy claramente autobiográfica, está llena de elementos que notas que es evidente que es autobiográfica. Y sin embargo la película tiene todo un mecanismo de meterte dentro de la acción inmediatamente, que yo creo que empieza con una cosa que nunca se comenta de las películas y yo creo que a veces son importantes, que son los títulos de crédito, que son acompañados con esta música que antes comentábamos al final, un momento totalmente absorbente y evocador, y que ya a partir de ese momento estás capturado por la película. Y a continuación esa voz en off de una mujer ya madura que recuerda su infancia en un pueblecito de Alabama, y con todo ese comentario estás ya totalmente dentro de la película, y yo creo que es inescapable en algún sentido. Además te está dando la misma imagen, te está dando el viejo reloj, te está dando todo lo que encontraban en el árbol, en la cajita de madera. No, claro, son los títulos de crédito. No son unos títulos de crédito gratuitos, claro. Sino está anticipándote algo que luego tiene una función Y luego yo creo que está soportada, y vamos a lo que tú decías antes, porque yo creo que la interpretación de Gregory Peck es espectacular. O sea, él dice que cuando leyó la novela no conocía ni a Pácula ni a Robert Mulligan, solo había visto una película de ellos que les había gustado, pero que sintió que este personaje no iba a tener ningún esfuerzo en hacerlo, porque de alguna manera se sentía él por dentro. Y que entonces él les llamó, no pudo esperar, y a las 7 de la mañana les llamó y les dijo: ¿ustedes quieren que yo haga la película? Empezamos cuando ustedes digan. Es decir, que él a lo largo de toda su vida, Gregory Peck, yo recuerdo que cuando, esto es una anécdota, cuando yo le conocí, yo he estado con él 2 veces nada más en su vida, yo le dije: para mí es un gran honor darle la mano a Atticus Finch. Y él se sonrió,
porque él, claro, él siempre dice que es su mejor trabajo, pero que le fastidia que sea su mejor trabajo porque nunca tuvo la sensación de hacer nada, de que no le costó ningún esfuerzo, que ha habido otras veces que él ha intentado hacer un buen trabajo en su profesión y que aquí nada. Claro, quizá por eso es probablemente su mejor interpretación, ¿no? Pues es una interpretación absolutamente limpia, sobria e directa, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Él me dijo a mí, perdona, que él tenía, que cuando estaba en el juicio, fíjate, él decía, se han hecho películas de juicios continuamente, ¿no? Y sabes cómo tienes que hacer y se fracciona los planos. Y dice, a mí yo tenía la sensación a veces que no había un guión, que alguien me soplaba al oído lo que tenía que decir, que era algo con lo que yo estaba tan de acuerdo. Entonces cuando dice en nombre de Dios, me hablaba de eso, cuando él dice en nombre de Dios, piénsenlo ustedes. Era como si alguien estuviera haciéndolo por mí. Y es una manera muy bonita de decirlo, porque claro, como tú bien dices, ese año yo creo que posiblemente está uno de los mejores trabajos de Burt Lancaster en el pajarero aquel de Alcatraz, que está impresionante, y Jack Lemmon en Día de Vino y Rosas, pero fue una sorpresa, nadie pensaba que lo iba a ganar. Pero yo creo que hay una razón, si me permites. Como lo hemos planteado, me parece que lo he planteado yo en la presentación, y quizá algún espectador se lo esté preguntando, yo voy a dar mi opinión personal. ¿Por qué? El Oscar es concedido por los profesionales del cine. No interfieren críticos, no interfieren espectadores, no interfiere nada. Interfieren gente que sabe la dificultad que tiene una cosa dentro de... Y entonces los profesionales del cine sabemos, como queráis, que es mucho más fácil una interpretación de composición que hacer al vecino de la casa de al lado, y mucho más difícil hacer a nuestro propio padre, a un hombre que va con ese traje de lino, con sus gafas, con su reloj. Eso es bastante más difícil, esa naturalidad, vosotros sois directores y lo sabéis, que ponerse una túnica y correr por el desierto. Eso es más fácil, y es mucho más fácil hacer de borracho, y es muchísimo más fácil hacer una... si yo, en lugar de estar ahora como soy, que estoy nervioso, inquieto, porque estoy ante cámaras de televisión, tuviera una chistera, un bigote y unas barbas, estaría encantado. Haría una interpretación fantástica de lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo creo que esa es la razón, que es muchísimo más difícil hacer una persona normal de las que andan por la calle, que es el personaje de Atticus Finch. Hombre, sin embargo, ahí hay una cosa, que Hollywood tiene una propensión realmente enfermiza a premiar a todo el que hace de gente con problemas, alcohólicos, enfermos de varios tipos, retrasados mentales, etcétera, mudos, ciegos, etcétera. Ahora ya me he encontrado ahí un filón, Tom Hanks todos los años. Una tendencia a valorar precisamente a los que hacen un gran número, que a veces puede estar muy bien hecho, pero que a mí me molesta un poco porque no puedo evitar la sensación de que uno es un número por muy bien hecho que esté. Y en cambio, yo creo que aquí lo que hay, que está muy bien, y que quizá es uno de los primeros momentos en que lo consigue con esa especie de naturalidad Gregory Peck, es ser él mismo siendo un personaje, un poco como hacían normalmente pues John Wayne y otros actores que nunca pasan por grandes actores y que me parecen buenísimos. Entonces yo creo que ese factor que hay en esta película, que no te da la sensación precisamente de que haga ningún esfuerzo, cosa que es lo que a lo mejor otros piensan que qué difícil hacer eso, y él probablemente pensaba, bueno, en el fondo es injusto que me den el Oscar por esta, que es la que menos trabajo me ha costado, ¿no? Yo creo que esa naturalidad que tiene, y esa especie de no hacer jamás un gesto, no hacer nunca una mueca, no hacer ni en los momentos del juicio, que se prestan mucho, porque un juicio siempre es muy teatral, por lo menos un juicio americano visto en cine. Pero hay ese momento, Miguel, que luego, bueno, es el momento mío de la película, y luego lo volveremos a ver, o lo vemos ahora, es igual, cuando la cámara se echa para atrás y se oyen las voces en off, lo que tú contabas, y cómo era mamá, y no sé qué, no sé cuántos. La cara de él es exactamente, no se mueve, pero hay algo que te está conmocionando, hay una composición en su figura, en cómo está sentado, hay algo que tú estás viendo que por él está pasando algo que nunca se habla en la película, que es viudo, está hablando el recuerdo de su mujer, de otras noches, en ese mismo porche probablemente. Eso está dado hasta que se tiene que interrumpir por algo exterior, porque si no, no se puede aguantar, y eso que el plano dura mucho, porque viene, me parece, el sheriff para hablar con él y encargarle el caso. Ese es uno de los momentos dentro de la película mejores de actuación, y yo creo que es por lo que, si hay que recordar a Gregory Peck, está ahí. Esa es la esencia de hombre bueno, limpio, bondadoso, un poco la imagen que él ha dado en su vida, ¿no? Hay un momento mágico de interpretación, a mi juicio, no que sea el mejor momento para mí de la película, pero sí de interpretación, que es cuando Gregory Peck le dice al sheriff que Tom Robinson ha muerto, vuelve
y se lo tiene que decir a los Tom niños. Robinson ha muerto. Y, vamos, Casi de espalda. y lo dice de escorzo, casi de espalda, y está interpretando con los hombros y con la cargazón que hay, con el peso enorme Le llevaban de esa desgracia que ha ocurrido. A mí me pareció a la eso cárcel de portentoso, Auschwitz porque para que un actor estuviera. normalmente en una película norteamericana, y John Gregory Boy Peck echó a correr. daría la cara, no, y sin embargo está El agente constantemente de escorzo, y le tú te gritó has dado y cuenta le dio el también, alto para que se detuviera.